Candidatos a la presidencia y yo invito esta mañana a 3 diputados a discutir y analizar aquí el tema. Un eje principalísimo evidentemente tiene que ver con la corrupción. Se ha convertido, es obvio que tenemos el asunto de la corrupción como el tema eje en estas últimas declaraciones de los 3 candidatos a la presidencia. Empiezo Armando Luna Canales con el PRI. ¿Qué dice el PRI de todo este debate? ¿Qué dice el PRI sobre esto que en algún punto Anaya plantea, incluso de meter a la cárcel a Peña Nieto con casos de presunta corrupción que han marcado este sexenio? Bueno, pues claramente un intento de distraer la atención y de distraer la atención hacia algo que no sea él. Yo creo que justamente lo que ha comentado José Antonio Meade es sencillamente voltear a ver a quien a lo largo de su trayectoria convertido un paso por la vida pública como una oportunidad de hacer negocios, que es el caso de esta persona. Lo que les puedo decir es que lo agarraron con las manos en la masa y ahora está buscando cómo desviar la atención. Y la verdad es que lo hace de una manera elocuente en ocasiones, pero en el fondo lo que la gente quiere saber y lo que creo que tendría que hacer alguien que aspira a gobernar el país es explicar de qué pasó con ese dinero, de dónde salió, a dónde fue a dar, por qué se lo pagaron a través de esta empresa que era de las que venden facturas, y todo esto, bueno, yo creo que es algo que él pudiera hacer, pero además no sé por qué están tan asustados, lo comentábamos el otro día, porque ni siquiera lo han llamado a declarar. Al que están investigando es a la persona que le pagó, y yo creo que si está tan preocupado por esa situación, pues que se apersone a ayudar a la defensa de su amigo. Yo creo que esas son las cosas que luego no hacen lógica, que estén tan indignados por una situación de una investigación que al día de hoy no lo han citado, pero creo que amablemente cuando fue a la Procuraduría, pues hubiera aprovechado para declarar, para decir, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si conoce o no conoce a esta persona, si era o no su amigo, si recibió o no su dinero. Yo creo que eso es lo que hay que aclarar. Y bueno, lo que ha intentado hasta ahora es distraer la atención con otros asuntos que son procedimientos normales de la administración, que son las auditorías que practica la Auditoría Superior y las auditorías de los estados, hacen reportes, posteriormente vienen solventaciones, y si hay algo que la auditoría considere que no está debidamente solventado, pues ya tienen ellos que hacer sus procedimientos. Pero ese es algo que lleva un trámite y lleva un cauce distinto. Lo que creo que tiene que pasar en este momento es que el señor Anaya pues acuda y aclare lo que él mismo se ha hecho parte, porque la Procuraduría hasta el día de hoy no hemos visto que lo citen a declarar a él, ¿no? Guadalupe Costa Naranjo, ¿qué dices? Bueno, es evidente el uso de las instituciones para golpear a un candidato presidencial. Me parece que esa historia ya la vivimos hace algunos años, en 2005, cuando precisamente a Andrés Manuel, de una mala manera, se le intentó descarrilar de la candidatura presidencial. Y todavía las heridas de aquella lucha política tan difícil quedan en la sociedad mexicana, que hoy se use a las instituciones para tratar de golpear a un candidato, al que sea, así como en su momento yo defendí a Andrés Manuel. Ahora lo hago con Anaya y lo haría y si volvieran a hacerlo contra Andrés Manuel, lo volvería a hacer, porque se defiende a la democracia, se defiende a las instituciones, se defiende el juego parejo, el derecho de los mexicanos a elegir a su presidente. Y hoy el PRI evidentemente está utilizando la PGR para golpear a Ricardo Anaya. El video, la transmisión de ese video, ¿qué tiene que ver con una investigación? ¿Qué tiene que ver con una averiguación? Si la PGR filtrara todos los videos de toda la gente que va a declarar ahí, pues ya estuviéramos viendo el de Lozoya, qué fue lo que dijo, por qué no filtran ese video. También es de interés público. En verdad, yo creo que deberíamos de dejar que los ciudadanos elijan, y a Ricardo Anaya, si tienen algo, como él ha dicho, si el 5% de lo que dicen es cierto, pues ya lo deberían de haber detenido, ya lo deberían de haber encarcelado, si es que existe algo. Pero no, lo que tienen es que están desesperados porque están en el tercer lugar, porque quieren llegar al arranque de las campañas en segundo lugar y tratar después esto que le están haciendo a Anaya. Inmediatamente, si lograran desbancarlo, se lo comenzarían a hacer a Andrés Manuel para tratar de ganar a la mala la presidencia de la República. Vidal Llerenas de Morena, ¿qué dices? Bueno, primero hay que decir que alguien sí filtró un video de Lozoya, que fue la Fiscalía brasileña, donde queda muy claro que sí hay una acusación de que él se reunió con la gente de Odebrecht y que sí pactaron contratos. Tal vez por eso ayer el PRI impidió que el Congreso investigara el tema.
Odebrecht. Segundo, el candidato Mid dijo una cosa que es cierta, que dice que Anaya decidió darse una buena vida haciendo negocios raros, y es cierto, lo de Anaya tiene que ser investigado, no ha quedado claro muchos temas. También es cierto que el candidato Mid decidió participar en un gobierno con todo tipo de señalamientos de corrupción, y entonces él también tendría que responder por eso. Sí se está usando de manera facciosa la Procuraduría, es claro. ¿Por qué hay tanta prisa en ese tema y en otros no? Pero también es claro que hay mucho por explicar en un negocio de la naturaleza del que ha salido con Anaya. Entonces, ambas cosas son graves. Que se use la Procuraduría, pero también que no exista claridad en los negocios que hizo en un momento dado un candidato, que además, anterior en eso o en ese proceso, había tenido posiciones relevantes en el gobierno de Querétaro. Bueno, tenemos varios ejes aquí planteados y lo que ha atrapado y atrapa la atención pública mexicana. Desde luego está el tema Anaya, desde luego está el tema de lo que Anaya plantea, que es varios casos de presunta corrupción o de abusos, desde luego lo que la Auditoría Superior de la Federación ha puesto a la luz. Está el planteamiento ya político, en el discurso de los candidatos de diferentes maneras sobre llevar a la cárcel ¿no? Llevar a la cárcel que es con lo que yo empezaba hace un momento con Armando Luna Canales del PRI. Bueno, a ver, estamos frente a un panorama que apenas inicia y que apunta hacia esos territorios. ¿Está México en la antesala de lo que en otros países ha significado el encarcelamiento de presidentes, el enjuiciamiento de funcionarios, el cuestionamiento judicial de personajes de la política del más alto nivel? ¿Estamos en esa antesala, Armando Luna Canales? ¿Qué piensan ustedes como priistas? Pero segundo, lo que creo es que, y a veces da un poco de risa, porque cuando una investigación va en contra del PRI, o de alguien del PRI, o de alguien relacionado con el PRI, pues todo el mundo pide que se investigue. Pero si es algo en contra de la oposición, es un uso faccioso de las instituciones. Nadie ha señalado en ningún momento que la Auditoría Superior esté siendo víctima de un uso faccioso de alguien para sacar las cuentas públicas. La verdad es que no. Y ese video que sale por ahí del señor Anaya, justamente el problema es que no declara. Hubiera ido a declarar, y creo que otra sería la plática en este momento. Pero bueno, yo creo que el punto es que las instituciones tienen que funcionar. Nos hemos dado la tarea en los últimos años, décadas incluso, de darnos reglas. Creo que la democracia mexicana fue una democracia en proceso de transición mucho tiempo, hasta que fue perfeccionando muchísimas de las instituciones que se han ido creando, y las de justicia no son la excepción. Hemos visto en este momento que esa es otra de las partes. No he visto que ninguno de los compañeros que está hablando, ni nadie más, diga que se está haciendo un uso faccioso de las instituciones con temas en Chihuahua, en Veracruz o en Quintana Roo. Pues yo creo que está trabajando, y el que tenga que responder lo tendrá que hacer. Básicamente lo que creo es que es el funcionamiento normal de las instituciones, donde tienen que trabajar y hacer su tarea. Y lo que creo también es que buscar hacer un distractor del trabajo de una procuraduría o de una auditoría, pues sencillamente es querer engañar a la gente. Es decir, volteen a ver a los otros para que no volteen a ver las fechorías que hicieron en algún momento. Hay señalamientos para muchas partes, ¿eh? Lo que sí no he oído yo es que alguien acuse al doctor Mid de algún acto de corrupción, y lo que sí creo es que todos los candidatos, excepto él, han sido señalados por prácticas con sus familias, con sus amigos, con su estilo de vida, por no saber de dónde viven o por vivir de una manera que no puede explicarse. Todo esto creo que es algo que valdría la pena que discutiéramos y no estuviéramos hablando de si la Procuraduría debe o no investigar un presunto delito. Pues es su trabajo, y lo que sería muy triste es que estuviéramos nosotros abogando por impunidad. Guadalupe Costa Naranjo. Pues mira, es que los compañeros del PRI son, de verdad, cada vez están peor. No estamos en contra de que investiguen a Anaya, investiguen al que quieran, que lo hagan dentro del marco del Estado de Derecho. Lo que molesta es que hay una clara utilización de la PGR como el aparato de propaganda del PRI. Eso es lo que molesta. A ver, ¿por qué esa PGR no ha solicitado todavía la extradición de César Duarte, después de que desde abril del año pasado el gobierno y la Fiscalía de Chihuahua ha solicitado
a través de los meses 10 órdenes de aprehensión. Y ahí no hay nada, absolutamente nada. A César Duarte lo protege el PRI. En un asunto donde ya hay un caso judicial, ya hay una solicitud de la Fiscalía, ya hay unas órdenes de un juez, y ahí no hacen nada. Y en el otro caso, pues con celeridad, es la quinta vez que sacan la misma bodega. Y cuando ya la vieron por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, la quinta vez que ven a la famosísima bodega, y cuando investigan la Casa Blanca, el gran acto de corrupción, el clarísimo acto de corrupción. Y un poco mis amigos de Morena, también me extraña, que por un lado digan que se investigue, estoy de acuerdo que se investigue, pero por otro lado dan perdones. Perdonan a Napito, perdonan a Corrodi, perdonan al Bester. Pues bueno, así no se combate la corrupción. Perdonando y perdonando, el señor que da, tienta algo y lo hace bueno. Lo hace bueno. Dice, yo voy a llegar y voy a hacer todo bueno. No, no, no. Si de veras quieren ir contra la corrupción, pues ¿para qué traen a Napito? De verdad, así no, es una contradicción, es una cosa que no se les entiende ni a uno Vidal ni a otros. Llerenas. No, bueno, nosotros no tenemos la Procuraduría ni nada por el estilo, eso es un asunto aparte. Aquí lo que es claro es que hay un pleito entre dos grupos que antes eran aliados, de que compartieron responsabilidades, hicieron el Pacto por México, cogobernaron el país durante estos últimos años y son responsables de lo que ha pasado en el país en los últimos años, tanto el PRI como el PAN y el PRD. Yo solamente quiero hablar de algo que acabo de ver en el Twitter para dar crédito. Enfoque Noticias pone la encuesta de parametría el día de hoy. ¿De parametría? Parametría, López Obrador tiene 35%, un punto más que la pasada. Ricardo Anaya, 21%, 2 puntos menos que la pasada. José Antonio Meade, 16%, 2 puntos menos que la pasada. Margarita Zavala, 10% y el Bronco, 5%. Es decir, este pleito entre familia, digamos, entre el PRIAN y PRD, que es parte de ellos, pues está dando una elección que aparentemente no va a ser cerrada. Aparentemente va a ser una elección donde claramente el candidato que ha sido coherente porque ha mantenido una posición crítica de oposición al gobierno durante muchos años, pues será el que muy probablemente va a tener una elección más sencilla. A ver, hablemos de encuestas, les propongo, porque mencionas la de parametría que mencionaste con Enfoque hace un momento, pero hay otras encuestas que han aparecido en las últimas horas de empresas, yo sinceramente no conozco, pero que están ahí publicándose en 8 columnas de otros periódicos. ¿Qué dice Armando Luna Canales de las encuestas y cómo ven ustedes las cosas en el PRI? Pues yo creo que lo que vemos en esas encuestas, y creo que pudiéramos verlo en todas, es un crecimiento tanto en el conocimiento como en la aceptación de José Antonio Meade. Y creo que esto va a ir a lo largo de este proceso de intercampaña, a lo largo de la campaña y sobre todo en la campaña, va a llevar a que se consolide el proyecto político. Yo tengo confianza en eso. El pueblo de México quiere una propuesta seria, quiere una propuesta que le lleve al desarrollo y no a voltear a ver al pasado, a ver qué pasó ahí en los años 70, ¿no? Donde pues empezamos a hablar de responsabilidades y ahí hay cosas para todo el mundo. Lo que yo quiero decir así claramente es, el día 20 de enero se pidió al gobierno de Estados Unidos, se formalizó la extradición de César Duarte. Lo que pasa es que lo que propone la gente del frente, pues que vayan y lo levanten, ¿no? Bueno, aquí hay procedimientos, aquí hay leyes y hay que agotarlas. El señor Anaya está en el país, digamos, sería más fácil que él fuera y declarara. El otro está en el extranjero, pues hay que hacer trámites para que venga. Todo esto creo que corresponde a una propuesta seria de gobierno. Podemos hacer muchísimos aspavientos, pero eso no resuelve los problemas de la gente. Y creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las propuestas que van a hacer crecer al país. Sin duda, creo que volver a un esquema de demagogia donde resucitamos a lo peor de los líderes de la corrupción, eso creo que no es lo que la gente ocupa. Y por otro lado, hablar únicamente de un proyecto de venganza absoluta, porque no he oído a Ricardo Anaya hablar de nada para que crezca el país. Sencillamente es cierto que hemos visto su bodega por todos lados, lo que no hemos visto es de dónde la pagó. Eso es lo que quisiéramos saber todos. Así es que al día de hoy creo que eso es lo que importa. La gente quiere escuchar propuestas y creo que verdaderamente están cansadas un poco de lo que estamos haciendo en este momento, que es echar lodo para un lado y para el otro. Hemos tratado de centrarnos en la propuesta y hemos tratado de resolver problemas de la gente. Guadalupe Acosta Naranjo. El conjunto de las encuestas proponen efectivamente a Andrés Manuel en primer lugar,
en segundo lugar a Anaya y en tercer lugar a mí. Varían los rangos, pues que es cada encuesta, y además últimamente las encuestas no han sido exactamente lo más acertadas posible. Yo, para las elecciones de 2016, por ejemplo, no encontré encuestadora que le atinara a ninguna. Decían que Javier Corral iba a perder, terminó ganando con amplísima ventaja. Algo está pasando con las encuestas, pero lo que yo sí creo es que están reflejando el conjunto, efectivamente, que este es el orden. Primer lugar Andrés, segundo lugar Ricardo, tercer lugar y lejano, Mit. Vamos apenas a arrancar la campaña. Yo he estado en 2 campañas con Andrés, donde ha estado arriba, y no ocupa otro adversario Andrés más que a López Obrador. Su principal adversario se llama López Obrador. Siempre se tropieza con la misma piedra. Así que verlo de arrancar, yo me acuerdo muy bien, en marzo de 2006, Andrés Manuel traía 14 puntos arriba. Yo era secretario general, estaba en su cuarto de campaña, 14 puntos arriba. Y terminamos, por desgracia, en una elección muy sucia, pues perdiendo la presidencia de la República, en una elección todavía cuestionada y que tiene dividido al país. Así que lo de hoy, quienes echan campanas al vuelo, quienes ya festejan, quienes tiran cohetes, quienes están absolutamente confiados, antes de que arranquen las campañas, pues todavía les quisiera recordar un poco la historia. Yo tengo convencimiento, seguridad de que va a ser una elección mucho más cerrada. Yo no miro al PRI tan desplomado como está ahorita. Ah, ¿no? ¿Qué ves tú? Yo miro a un PRI que tiene una enorme fuerza política, territorial, organizacional, que van a utilizar todos los elementos que tengan a su mano para defender el triunfo. Sin moral, sin ética, sin escrúpulos. Veo a un PRI desesperado, al dinosaurio herido, y van a tratar de comprar esta elección. No los miro entregados, ya dándose. ¿Dónde van a pensar que ese es el grupo Atlacomulco? No, hombre, el Atlacomulco Plus va a defender con todo su presidencia sin escrúpulos. Insisto, por lo tanto, creo que la elección no podemos desconocer que el PRI va a estar ahí presente. Y miro a Andrés, con los mismos errores de siempre, sin estructura electoral, sin buenos candidatos en los estados y en los municipios, todo apostando a la figura de Andrés Manuel, y eso, tarde que temprano, le va a costar. Y veo un frente que sigue siendo un frente muy poderoso, con 16 gobiernos estatales, con un montón de capitales, con muchos municipios y con muchos mejores candidatos territoriales, y además abriéndose a la sociedad. Mientras Andrés se trae a Napito y al Bester, a Corrodi y a Germán, al Cuauhtémoc y al que se encuentre, porque ya está como esos de los que compro fierro viejo, lavadoras, colchones, lo que me encuentre, échemelo para acá. Veo que del otro lado puede existir una posibilidad alrededor del frente, con una propuesta de cambio de régimen, de terminar con el presidencialismo, de avanzar hacia el sistema parlamentario, de poner contrapesos en el poder, de buscar la democratización de las instituciones y no la llegada de un hombre bueno, sino la construcción de instituciones democráticas que en verdad puedan transformar este país. Vidal Llerenas de Morena, ¿qué dices por alusiones obvias? Bueno, yo coincido en una cosa, con la distancia que hoy tiene Andrés en las encuestas, solamente como en un fraude electoral como en 2006 podría perder. Yo en eso coincido, es decir, la única perspectiva es realmente el fraude, porque el ánimo realmente es muy bueno, el crecimiento es muy bueno, y hay una propuesta pues que es más un frente, es decir, una propuesta si gana, amplia. Gana, y si pierde, fraude. No, es que yo coincido con lo que decías, la situación de 2006 se puede parecer, es decir, tiene tanto apoyo popular que efectivamente quienes hacen fraude en tierra, pues son los que pueden impedir. Entonces el trabajo está haciendo precisamente de representación electoral, de impedir que ese fraude se pueda realizar. El único partido o la única posición política que tiene un candidato que ha ido a la cárcel por crimen organizado es el Frente, el señor Gallardo de San Luis Potosí, por ejemplo. Es decir, si queremos hablar de un criminal que va a ser senador, pues habría que ver a los candidatos del Frente. Y no estoy seguro de que territorialmente puedan tener mucha fuerza, porque además en general tienen distintos candidatos a gobernador y a distintas posiciones políticas locales. Es decir, no me queda claro tampoco que a nivel local puedan construir
una fuerza política capaz de presionarse a la alza su proyecto nacional. ¿Qué dice el PRI, Armando Luna? Bueno, pues me llama la atención lo que quieren ganar en base a tener gobernadores. Yo creo que es ahí donde están hablando del fraude, ¿no? Y la otra parte, creo que las encuestas, bien lo dicen, demuestran pues tal vez una fotografía del momento, en el mejor de los casos. Y también, bueno, ha habido un vaivén grande en los últimos años en las encuestas. Creo que la gente cada vez responde menos a la encuesta y se guardan su opinión para el día de la elección. Creo que la voluntad final pues, es de los electores. El PRI, insisto, está buscando tener una candidatura y una campaña de propuesta, una campaña para ver al futuro, que creo que es lo que estamos esperando todos. Yo he escuchado con mucha tristeza que las propuestas que vemos tanto en el Frente como en Morena, pues tienen que ver una buena parte, una buena cantidad de venganza. Creo que eso es lo que buscan ahí, ni siquiera buscan justicia. Y por otro lado, lo que estamos viendo son cosas totalmente etéreas, ¿no? Una república amorosa, cosas así, que la verdad no sabría perfectamente cómo se toma eso, cómo se cocina o cómo se come, porque la gente lo que necesita son soluciones concretas. Del lado de la experiencia está MID, y pues los otros son experimentos de a ver cómo vaya, y creo que México no se merece un experimento. Pues ahí están algunos planteamientos que se hacen en este proceso que es el de las intercampañas. Los invito a una última ronda para que nos planteen a quienes están escuchando y viendo este programa esta mañana. Bueno, pues cómo se perfilan las cosas en 2018. Estamos apenas en la intercampaña, estamos pues en un proceso en donde vendrá el arranque de la campaña, decías Guadalupe, el Domingo Santo, ¿no? El Domingo Santo realmente empezará formalmente la campaña. Para 30. Cerrar, ¿qué dices? Pues mira, veo con preocupación que se golpee con tanta hazaña y tanta fuerza a un candidato de oposición y que otros partidos de oposición lo miren como si no pasa nada. Cuando les pasa a ellos es muy grave y cuando atacan a otros se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque el PRI no ataca a Morena si Andrés es el que está arriba. ¿Por qué le pegan al segundo? ¿Por qué no le pegan al primero? ¿Y por qué con esa hazaña? ¿Y por qué con la utilización del Estado? Porque Andrés ya les ofreció amnistía, porque Andrés ya les ofreció perdón, porque Andrés dice que va a castigar la corrupción, pero perdona a los corruptos, perdona a Peña Nieto, perdona a los que robaron, a los que están robando en este momento. ¿Ese es el verdadero cambio? ¿El cambio verdadero es el perdón a los corruptos? Andrés Manuel puede perdonar en su fuero interno a quien quiera, pero como presidente de la República tiene la obligación de aplicar la Constitución y la ley y castigar a los corruptos, porque esa es su obligación constitucional. Cuando dicen que Anaya quiere castigar, y pues, bueno, es que efectivamente tiene que haber una fiscalía que sirva, no una fiscalía como esta que tenemos hoy, que es una vacilada y que es una burla nacional. Pero lo que sí tenemos la obligación es de aplicar la Constitución y la ley y castigar a quien la hizo. Y Andrés no puede andar repartiendo perdones. Eso lo puede hacer en su iglesia o en su partido, que es casi lo mismo. No puede él perdonar. Y por esa razón, Anaya es tan atacado, tan golpeado, porque además los partidos del Frente son los que han venido encarcelando a los gobiernos corruptos en Quintana Roo, en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua. ¿A quién castigó Monreal en la Cuauhtémoc? Si había actos de corrupción, a nadie. ¿A quién ha castigado Morena donde gobierna? A nadie. A todos los perdona. Pues sí, se va a acabar con la mafia del poder, se los va a llevar a todos a Morena. Ya está a punto de acabarlos y santificarlos. El PRI, a mí sí me preocupa su actitud de fraude. No que tengan un buen candidato, sino su actitud fraudulenta que ya la han demostrado siempre. Y de Morena, me preocupa que por llegar al poder, perdone todo. Y no cambie nada. Nosotros quisiéramos un cambio verdadero, un cambio de régimen, no solamente de personaje en la presidencia, porque lo que tuvimos fue alternancia antes, pero no hemos tenido cambio de régimen. Y hoy lo que necesitamos es cambiar el régimen presidencialista por un régimen parlamentario o semiparlamentario con controles de poder, con controles democráticos de poder y no con buenas voluntades que perdonan a los corruptos. Eso no es el cambio verdadero. ¿Qué dice Morena? Bueno, Morena no ha gobernado en ningún estado, entonces no se ha dado pero el supuesto. Pero sí gobierna municipios. Pero en los municipios no hay la posibilidad de un ministerio público, no dependen de los Tampoco municipios. En los estados. En los estados sí dependen. No, son fiscalías autónomas. Incluso cuando son fiscalías autónomas.
que alguien crea que la Pero una Fiscalía denuncia, de aunque Veracruz sea. es autónoma. Entonces, Una bueno, denuncita de lo no que se ha agarró dado, mal. no se ha dado ese compromiso, y sí se han presentado las denuncias. Lo que pasa es que las procuradurías no dependen de los municipios. También se ha condenado el uso faccioso que sí se le está dando a la Procuraduría, porque el tema del video y esta prisa por investigar frente a todos los casos que hay de crimen organizado en el país, pues efectivamente es un tema de uso faccioso, aunque también existe el asunto de que no se ha explicado con claridad toda esta operación de Anaya, ¿no? Lo que hay en este momento es gran claridad en torno a que el proyecto de López Obrador está sumando una gran cantidad de apoyos a nivel local, por ejemplo. Prácticamente en cualquier estado del país hay figuras políticas que se están sumando a López Obrador, y en lo que nos estamos preparando es un cambio de régimen que va a encabezar López Obrador muy pronto en el país. Eso es lo que nos dice la evidencia, lo que nos dicen las encuestas, lo que dice la gente en la calle, y qué raro que ahora se están peleando y quieren cambiar el régimen quienes votaron las leyes de este régimen. Son partidos que han votado juntos todo tipo de Pero Barbosa cuestiones. no estaba con tu candidato en Puebla, no era el coordinador del Senado. Sí, todos los que se fueron de aquí para allá a Morena, que participaron en las reformas del pacto, que son ahora sus candidatos, esos ya son buenos, eso ya se olvidó, es Barbosa, tu candidato en Puebla, el coordinador que hacía todo eso. Córrelo, expúlsalo, vuélvelo al infierno. No, estamos hablando de las posiciones políticas de los partidos. Ah. Es decir, hay unos partidos que pactaron todas las reformas, entre ellas votaron Barbosa. Estos partidos votaron incluso que el fiscal general fuera electo por este presidente, ellos lo votaron. Barbosa. ¿No? Y Anaya. Entonces es muy raro que ahora todos ellos digan que quieren cambiar el régimen y quieran cambiar el país. El problema que tiene el Frente es que no ha sido opositor, o fue opositor a veces de Peña Nieto, o fue opositor hasta que se acercaron las elecciones. Entonces la gente no cree que en realidad ellos puedan representar un cambio político. No le estamos ofreciendo perdón a Peña, el que le ofrece perdón a Peña son ustedes, no nosotros. Eso no se ha ofrecido. Lo que ¿le ofrecieron perdón a Peña? Ajá. No, yo no he visto a nadie que ya la haya ¿no? ofrecido perdón Pues a si nomás, Peña. a ver, aquí Carmen tiene más videos de todo lo que dice Andrés. A cada rato le ofrece perdón. Insisto, no es creíble la posición del Frente porque es un frente de partidos que han colaborado con el gobierno todo este tiempo, que han gobernado con el gobierno todo este tiempo, y entonces se tendrían que hacer responsables también, como el candidato Mitt, de los resultados del gobierno de Peña Nieto. ¿Qué dice el PRI, Armando Luna? No, bueno, pues para hacernos responsables, yo creo que el tema ahí de Morena Vidal, se están siendo responsables de un montón de cosas, ¿no? Para empezar, del peor de la corrupción sindical en este país, y de otros tantos temas que están por ahí. Veo por ahí algunas fotos de ilustres integrantes de Morena, todos en primera clase, y eso, bueno, que creo que no contrasta, más bien contrasta mucho con la imagen que quieren dar. Pero creo que lo más importante es, y me voy por como fueron comentándolo, el caso del Frente. Bueno, se dicen cosas del candidato porque pusieron un pillo de candidato. Pues el primero se robó la candidatura del PAN, luego se robó la del PRD, y pues a fin de cuentas lo que tenemos es un candidato que es totalmente señalable por miles de cosas, y entonces por eso hay señalamientos. Ahora quieren que nadie diga nada y pusieron verdaderamente un pillo de candidato. Por otro lado, lo que tenemos es que hay un país que está pidiendo propuestas, que está pidiendo honestidad, y lo que tenemos en el PRI es un candidato que tiene esas cualidades. Es un hombre que ha hecho su vida en el servicio público, es un hombre que no tiene un solo escándalo ni un señalamiento como los que tienen todos los demás, y lo que creo es que la gente va a saber distinguir perfectamente, distinguir entre lo que quieren y lo que no quieren, y básicamente creemos que ese va a ser el resultado de la elección. Bueno, pues lo veremos. Estamos en esta recta, estamos en lo que apenas empieza, sinceramente apenas empieza esto. Armando Luna Canales, diputado del PRI, gracias por tomar la comunicación y seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias y buenos días. Pues buenos días, Vidal Llerenas, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Guadalupe Cosa Naranjo. Muchas gracias. A los tres, gracias. Seguiremos hablando, si me lo permiten. Por lo pronto, ahí están algunos de los temas puestos a la mesa en esta discusión. Volvemos con más.